Amigas y amigos, ¿cómo están? Voy a tratar de hacer un live con la abogada Paula Rojas. Lo que pasa es que originalmente la transmisión iba a ser en la cuenta de ella, pero resulta que hay algunos temas técnicos que no se han podido resolver. Así que vamos a ver, sí, ahí está Pauli. Vamos a ver si resulta o no la transmisión, porque lamentablemente hubo algún... Al principio no me veía la transmisión y resulta que después llanamente no resultó. Vamos a ver si resulta ahora para poder hacer esta interesante conversación. Vamos a ver si se logra conectar. Oh, esperemos que salga. Hola Sergio. Hay algunos temas técnicos que tenemos que resolver, parece, pero espero pueda resultar esta conversación sobre la independencia. Mm, mm. Hay un problema de conectividad, parece, o algo así. Está demorando mucho. Bueno, por mientras les cuento que mañana 18. Hola Mauricio Pelayo, un agrado dar mi saludo a quienes también se van sumando a esta transmisión. No, no dice que no puede unirse. A ver, debe ser un problema de internet o algo así. Lo que pasa es que para quienes se están conectando, estoy tratando. Ay, parece que ahí sí. ¿Me ves, Pauli? Te veo perfecto. ¿Tú me ves a mí? Ahora te escucho bien, parece. ¿Aló? Sí, sí, yo te escucho perfecto. Ah, perfecto. Ahí sí, te veo bien ahora. Eh, Pido disculpas por los temas técnicos. No sé, si, no es primera vez que nos pasa. Siempre como que hay No, un problemita. Sí, sí, hay un... Bueno, tú eres la dueña de casa en este minuto, tú eres la anfitriona, así que por favor tú haz el programa porque yo solamente soy el invitado. de todas maneras. Bueno, muchas gracias por, en el fondo, armar este tema técnico. Tuvimos algunas dificultades para poder conectarnos. No es primera vez que nos pasa, pero también esta hora es bien frecuente que mucha gente esté en vivo. Entonces se colapsan un poquito las redes. ¿Mm? Estaba explicando antes de que iniciara este envío, cuando habíamos partido antes, que estábamos conversando la posibilidad de hacer esta conversación sobre la independencia de Chile, pero desde una perspectiva quizá más desde concepción, más regionalista, porque siempre uno estudia la independencia de Chile o el proceso de la independencia de Chile desde una mirada más bien global, ¿no es cierto? Desde lo que te enseñan en el colegio o si en la universidad tuviste la oportunidad de estudiarlo, eh, uno siempre lo ve como un proceso más bien global y no desde una perspectiva local. ¿Qué pasó en Concepción, en la región del Biobío? ¿Cuáles fueron los próceres o líderes que llevaron adelante el proceso independentista chileno en nuestra ciudad y en nuestra región? Y por supuesto que tenemos que tocar el polémico tema de la declaración de independencia, dónde realmente se realiza, el hito que tenemos en nuestra plaza de armas de la ciudad de Concepción, eh, que ahí se proclamó o se firmó, qué fue lo que pasó ahí, todo ese tipo de cosas es lo que vamos a conversar hoy día. ¿No es cierto, Francisco? Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de conversar contigo y con quienes nos están viendo. Bueno, primero que nada me gustaría, antes que cualquier cosa, aclarar ciertos conceptos de lo que se va a celebrar mañana o se conmemora mañana, porque el 18 de septiembre es una fecha que sin duda marcó un antes y un después en nuestra historia. Más allá que no se celebra, como muchos ya quizás sepan, no se celebra la independencia de Chile, ya para empezar el 18 de septiembre. Y me gustaría hacer antes un contexto, o sea, más bien, lo que pasa es que la independencia es un proceso complejo, ya no es que sea un tema de fechas o una batalla en particular o algo así, no, es un proceso que tiene sus orígenes a finales del siglo XVIII. Los historiadores, en términos pedagógicos, les gusta definir las causas de la independencia bajo dos aristas, una arista causas indirectas y una causa directa. Partamos por las causas indirectas. Estamos en el Chile de la colonia, siglo XVIII,
que estaba bajo las reformas borbónicas de la corona, porque la corona estaba atravesando algunos problemas administrativos, económicos, sociales. Todo imperio, tú sabes, tiene un momento de apogeo y un declive. En este caso, España está atravesando justamente como una montaña rusa, ¿ya? Entonces los monarcas borbónicos decidieron emprender reformas desde la metrópoli para mejorar la eficiencia de la administración, mejorar la situación económica y ponerse al día con respecto a otras potencias que le están saliendo en el camino, como Gran Bretaña, bueno, en ese entonces Inglaterra, Francia, Países Bajos, entre otros países europeos que estaban dominando el orbe conocido. Y España estaba quedando atrás. ¿Cuál era el sostén que tenía España? Las colonias acá en América, ¿ya? Porque la que les brindan en términos económicos los insumos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son las causas indirectas que llevan al proceso de independencia no solamente en Chile? Esto también se puede aplicar al resto de América. Primero que nada, la ilustración en Europa. ¿Ya? Estos Montesquieu, Rousseau, ¿cierto? Que comenzaban a cuestionarse el orden social que se estaba dando y una suerte de génesis, un florecimiento de la filosofía en este momento de la Europa del siglo XVIII, 1760, 1770. Toda esta cultura que se está armando en Europa llegó a América, pero hay que recordar que muy pocas personas tenían acceso a eso, o sea, básicamente a la aristocracia. ¿No? Ellos eran las personas que tenían acceso a toda esta literatura y ellos entendían lo que se estaba transmitiendo. ¿Eh? Cuando hablo de sociedad, más bien me estoy abocando a ellos, no todos. ¿Eh? Solamente un porcentaje mínimo de personas en la etapa colonial tenían acceso a aquello y sabían más o menos lo que se estaba tratando. ¿Ya? El pueblo, los esclavos no tenían idea de lo que estaba pasando, o sea, prácticamente era un mundo paralelo, un mundo aparte. ¿Ya? Otra causa indirecta es la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa, todos sabemos más o menos en qué consistió, la toma de la Bastilla, que fue como el inicio de este proceso. La época más horrenda que tuvo la Revolución fue cuando Robespierre estuvo al mando de todo esto y comenzó a usarse la guillotina, ¿no es cierto? Que han visto ustedes ya en algún documental. La aristocracia criolla se espantó con esto, ¿verdad? Lejos de congeniar quizás con las ideas que se estaban de igualdad, fraternidad, ¿no es cierto? Pero a la vez en paralelo cuestionaban el terror que se llevó al nivel de violencia, de sangre que se llevó en Francia para de alguna manera oprimir a quienes pensaban distinto o derechamente eran enemigos, en este caso de Robespierre y todos los dirigentes que están ahí. Es un proceso tan complejo que da para otra conversación, pero eso te puedo comentar un poco. Otra causa indirecta es la independencia de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Se declaró la independencia el 4 de julio de 1789 y marcó no solamente un precedente para ellos, sino que también para otras naciones. Cuando hablo de naciones no hablo de estados, sino que pueblos, comunidades que estaban pensando en algún momento buscar la emancipación de sus opresores. ¿Ya? Y entonces vieron en Estados Unidos su ejemplo. No solamente en términos de independencia, sino también en términos políticos. O sea, la forma de gobierno que ellos aplicaron, la democracia, la forma republicana que ellos aplicaron, fue inspiración, por ejemplo, posteriormente para José Miguel Carrera. José Miguel Carrera, de hecho, usó como modelo de gobierno lo que está sucediendo en Estados Unidos. Un gobierno republicano, democrático, separatista, donde hubiera autonomía por parte de las provincias. Eso es lo que quiso después replicar cuando él gobernó Chile. Eso voy a abordar después, porque eso es parte importante de la independencia. Y finalmente, y no menos importante, la expulsión de los jesuitas. La orden jesuita en América fue muy importante, no solamente en términos religiosos, sino que también a nivel cultural. Ellos administraban las casas de estudio, las bibliotecas. Eh, Cuando fueron expulsados a la segunda mitad del siglo XVIII, Chile, al igual que otras colonias, perdió mucho poder cultural, si se puede decir. No solamente eso, sino que también en términos económicos, porque ellos administraban muchas haciendas que después quedaron en manos de la aristocracia. Ya se apoderaron, si se puede decir entre comillas, de los bienes que habían sido enajenados por parte de esta expulsión que hubo. Otra causa también que se cita es ya la crisis social que se vivía en la colonia, la rivalidad que había entre los peninsulares y los criollos. Los peninsulares eran los que provenían de España, de la península, por eso se llamaban peninsulares. Y los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América. Ahora, hay que sacar un mito acá. El criollo no necesariamente era pobre. Podía ser rico, podía tener una hacienda, miles de haciendas, podía ser propietario de todas las tierras que tú quisieras,
pero el problema es que no tenía derechos políticos. Podría ser un aristócrata, multimillonario, todo lo que tú quieras, pero no iba a tener ninguna posibilidad de hacer un cargo importante de la administración pública de la corona española. Sí el peninsular, por razones obvias. Y esto se fue acrecentando al finalizar el siglo XVIII y comienzo del XIX. Los criollos estaban pidiendo más igualdad en derechos. La ventaja de algunos criollos aristócratas era justamente lo que te comentaba al principio, que tenían acceso a la cultura, compartían muchas tertulias, muchos saraos, fiesta o carrete, ¿ah? Donde departían, ¿no es cierto?, y aprovechaban estas instancias para discutir sobre la situación política. Ahora, ¿por qué es complejo entender todo esto? Porque todas estas causas que te mencioné no habrían sido suficientes para lo que sucedería el 18 de septiembre en adelante. Faltaba un detonante directo que calara hondo en la monarquía y en toda la sociedad colonial. Y para eso hay que hablar de Napoleón. Napoleón I, Napoleón Bonaparte. Bueno, Napoleón I, emperador francés, que se coronó a sí mismo emperador de Francia en 1804. El sueño que tenía Napoleón, bueno, yo sé que más de algún historiador acá presente, me pareció ver a Sergio ahí, el sueño de Napoleón era ser los Estados Unidos de Europa, copiar los Estados Unidos de América, transformar los Estados Unidos de Europa, pero no con diálogo, con diplomacia, sino que con batalla por medio, lo que por supuesto le trajo muchas consecuencias. Así entonces, de alguna manera Napoleón revivió el sueño imperial de la antigua Roma, o sea, dominar Europa. Sí, dominó algunos reinos de Italia. Hay que recordar que Italia no era un estado unificado en ese momento, en 1804, 1805. Aplastaba a sus enemigos en lo que es hoy día Alemania. En ese momento estaba la Confederación Germánica, no existía Alemania tampoco. Pero ese no es el tema. El asunto es que había un adversario que no podía derrotar Napoleón, que era Gran Bretaña, el Imperio Británico. ¿Ya? La Royal Navy, la Armada Británica, claro, como dice Sergio, hubo 7 coaliciones antinapoleónicas, pero claro, él tuvo la suerte, yo digo más suerte que estrategia, de poder salir airoso de eso. A veces cuestiono, Sergio, no sé si concordará conmigo, las aptitudes militares que tenía Napoleón. No me las trago tan fácil. Voy a subir un poco el volumen. Bueno, tú sabes, pero bueno, ese no es el tema. Que Napoleón es un personaje no solamente relevante por lo que vienes diciendo, que es ciertamente notorio, ¿no es cierto?, sino que también porque tiene una injerencia en toda la legislación francesa, en la creación del Código Civil francés, que es en parte inspiración y en gran parte inspiración del Código Civil chileno que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, así como los personajes en la historia van dejando huellas sumamente trascendentes. Claro, pero el tema es el siguiente, resulta que no podían agotar a Gran Bretaña, entonces, ¿qué idea tuvo? De hacer un bloqueo continental en Europa, ¿ya? Un bloqueo económico. Entonces dijo, ya, vamos a arruinar económicamente a Gran Bretaña y esa va a ser nuestra venganza porque no lo podemos derrotar. Pero resulta que Portugal era un socio estratégico del Imperio Británico. Y ellos dicen, no nos vamos a sumar a este bloqueo continental. Por lo tanto, Napoleón decide invadir Portugal. Pero resulta que para invadir Portugal tenía que atravesar un país que se llamaba España. Por lo tanto, pide permiso a la corona española, se firma el Tratado de Fontainebleau, disculpa, no soy muy bueno para pronunciar en francés, y eso que soy de ascendencia más que francesa. Pero el tema es que finalmente obtiene el permiso de la corona española para atravesar España. Y se toma Portugal. Y la corona portuguesa tiene que huir al Brasil. Brasil que era parte de las posesiones de ultramar de Portugal. Así es. Pero resulta de que Napoleón, bueno, quizá le gustó el clima, quizá le gustó la comida, le gustó la gente, no lo sé, pero se quedó en España. Dijo, me voy a quedar en España. Entonces, esto voy a ser muy sintético porque no me interesa mucho ahondar en el tema. Logra apoderarse de la corona española. Carlos IV había abdicado en favor de su hijo Fernando VII. ¿Ya? Pero resulta que mediante una trampa que elaboró Napoleón, obligó a Fernando VII a entregar el poder a Napoleón y Napoleón le entrega la corona a su hermano José Bonaparte. Entonces, finalmente, España quedó gobernada por un monarca francés, José Bonaparte. Y Fernando VII quedó cautivo de Napoleón. En pocas palabras, esto es mucho más complejo. Pues el pueblo español obviamente no iba a aceptar
a un monarca francés que gobierne su territorio. Por lo tanto, se materializa una guerra de independencia en España, guerra de independencia en la propia España, y entendieron de que si el poder se había perdido de la corona, ahora tenía que traspasarse al pueblo, porque ya no estaba el monarca gobernando. Por lo tanto, se constituye una junta de gobierno en Sevilla y esta suerte de órgano autónomo revolucionario se va replicando en España. Y todo lo que te estoy contando llega tiempo después a América. Se conocen estas noticias. En ese momento no existía el WhatsApp, ¿no es cierto? Se mandaban WhatsApp diciendo, mira lo que está pasando acá, o se mandaban fotos en Instagram, mira, se tomaron. No, esto llega a tiempo después, y ya, con lo que te conté al principio, todo esto antecedente, esta crisis que se está viendo, esta crisis piramidal de la sociedad colonial, todo lo anterior, más con esta crisis que se está viendo en España, fue el caldo de cultivo para lo que pasaría en el proceso de emancipación. Porque los criollos estaban pidiendo más derechos y dijeron, bueno, si en España se están constituyendo juntas de gobierno, nosotros vamos a hacer lo mismo, porque José Bonaparte no es nuestro rey. De hecho, Francia envió emisarios, embajadores franceses a nuestro continente para tener el reconocimiento de nosotros hacia José Bonaparte, pero nosotros lo mandamos de vuelta porque no era nuestro rey. Ese era el contexto previo al proceso de emancipación. Ahora, ¿qué estaba pasando en Chile? Sí. Sí, te hago una consulta, mira. Dado que está todo este contexto que hemos dado, tengo la siguiente duda que quizá deberíamos abordar. ¿Crees tú que este elemento detonante, que es este gobierno de José Bonaparte que llega a destituir al rey Fernando, ¿no es cierto?, justamente se da, digamos, en el momento preciso en el que, en el contexto de los criollos chilenos, o que son estas personas que tienen cierto acceso a la cultura, tienen acceso a la lectura, a la educación, pero que están privados de estos derechos políticos? ¿Crees tú que ahí a lo mejor este elemento detonante llega cuando existe quizá un primer atisbo de la identidad chilena, o crees que en realidad fue una cosa más bien circunstancial, medio accidental, o realmente estamos frente a la formación de la primera identidad, como yo soy de acá, este es mi pueblo, aquí está el poder político que baja al pueblo y yo también soy pueblo? ¿Qué crees tú ahí en este punto? Esto es una pregunta interesante, pero es una respuesta compleja. A ver, yo omití algo que seguramente muchos historiadores no me van a perdonar, porque resulta que ya antes del año 1800 había un grupo de ilustrados criollos que estaban cuestionando el orden colonial, entre ellos José Antonio de Rojas, quien a mi juicio, si tú me preguntas a mí, fue quizás el precursor, el que sembró la semilla de las ideas de igualdad y fraternidad, o sea, prácticamente inspirado en la Revolución Francesa. Él fue un destacado ilustrador criollo de la aristocracia criolla, porque, vuelvo a reiterar, cuando hablamos de destacados personajes políticos de la época, eran parte de la aristocracia porque tenían acceso a la cultura, porque sabían lo que estaban planteando. Él ya a finales del siglo XVIII estaba planteando la idea de que la corona española estaba cometiendo abusos, que era hora que los criollos participaran más en política. Él participó en la conspiración de los tres Antonios, que no voy a entrar más en detalle porque es un proceso complejo y no viene al caso, porque ese no es el tema. Pero él fue como el que sembró esta semilla, ¿me entiendes? Identidad, a ver, prácticamente muy pocos en esta época hablaban o siquiera balbuceaban algo de independencia. Ese no es el tema. Lo que estaban pidiendo los criollos era que se les respetara en igualdad de condiciones con los peninsulares, que ellos tuvieran los mismos derechos políticos, lo que comentaba al principio y para quienes se están sumando ahora. Los criollos podían tener haciendas, podían ser ricos, podían tener todo lo que quisieran, inquilinos, etcétera, extensas propiedades. La madre de Bernardo Higgins, por ejemplo, Isabel Riquelme, era una destacada dama criolla de Chillán. Pero era eso. O sea, de hecho, la corona española ordenó a todos los funcionarios no contraer matrimonio con damas criollas, por ejemplo.
porque de esa manera perdían la independencia si hacían eso, ¿me entiendes? Por ejemplo. Entonces, pensar que un criollo llegara a un alto cargo de la corona española era impensado. Lo que estaban defendiendo ellos era su identidad a ver cómo te puedo explicar, que eran parte de la sociedad colonial, más derechos, más participación en cargos públicos. Ahora, lo que tú me preguntas, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si no hubiera llegado este asunto de Francia? O sea, si Napoleón no hubiera invadido España. Esa es como la pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pasado esto? O si esto llegó en el momento indicado, una cosa así, ¿cierto? No entendí bien la pregunta ahí. Claro, lo que pasa es que estoy pensando de que en el fondo las semillas no crecen a menos que caigan en tierra fértil. Entonces, en la medida de que ocurre esto y empieza a cuestionarse, quizás es una pregunta más de filosofía política o de historia política en el sentido de eh, cuando empieza este cuestionamiento de, ok, cuando el rey no está, cuando el rey es descabezado, es destronado, ¿qué pasa con ese poder soberano del rey? ¿Vuelve al pueblo? Ok, pero si yo estoy aquí en Chile y soy un criollo y tengo extensas tierras y tengo educación y tengo formación y estoy peleando porque se me reconozca y se me permita participar del gobierno de mi tierra en el fondo, eh, no entonces yo llego a la conclusión de que, oiga, yo también formo parte de ese pueblo y yo también tengo algo que decir si es que al rey se le destrona y se forma una junta de gobierno. Es que Eso es eso es justamente lo que postularon los criollos al momento del 18 de septiembre, pero que era un poco más ordenado. Porque, a ver, en 1808 gobernó Chile Francisco Antonio García Carrasco. El anterior gobernador Luis Muñoz de Guzmán había fallecido y entonces tenían que llenar esa vacante. ¿Por qué te nombro él? Porque este gobernador fue propuesto por la Junta Militar de Concepción. Concepción, en la etapa colonial, era un enclave muy importante. De hecho, buena parte de las defensas que tenían las fuerzas realistas estaban en esta zona, junto con Valdivia, Chiloé. Todo el sur era un enclave estratégico para las fuerzas realistas. Acuérdate además que Chile tenía un amplio contingente militar y naval. ¿Por qué? Porque había que defender al virreinato del Perú. Esa es una respuesta de por qué a veces la gente se pregunta por qué un país como Chile, que tenía que lidiar con la guerra de Arauco, que era un país pobre, porque a pesar que en los últimos años del siglo XVIII tenía un despliegue económico, estaba desarrollando muchas obras materiales. Por ejemplo, el gobernador Ambrosio Higgins, padre de Bernardo Higgins, fue un destacado gobernador que materializó muchas obras públicas, ¿me entiendes? En los últimos años del siglo XVIII, el Chile colonial tuvo un auge en todo sentido, pero aún así era un país pobre, una gobernación pobre. Pero ¿por qué entonces la corona española mantenía a este país empobrecido con fuerzas militares y todo el asunto? Porque nosotros éramos una suerte de muralla, de fuerte, contra el ataque de los corsarios, los piratas, que podían asolar el virreinato del Perú. Por eso. ¿No? Por eso Chile, a pesar de todo, se mantenía ahí. Ahora, la Junta Militar de Concepción propone a Francisco Antonio García Carrasco y lo acepta la aristocracia santiaguina y la Real Audiencia. La Real Audiencia, máximo eh, órgano de la corona española en nuestro país. O sea, ya estamos Pero Francisco ya esto, en esto Concepción, digamos, tiene una injerencia siempre ha gobernamental. tenido, siempre ha tenido una injerencia importante en Concepción, ya sea en la colonia o ni hablar de la etapa de la independencia. Sí, Concepción, en cierta manera, políticamente, socialmente, le hacía la competencia a Santiago. ¿Ya? Aquí estaba el granero, estaba todo el tema agrícola, entonces prácticamente y la aristocracia penquista era muy fuerte, ¿ya? Pero realista, por si acaso. Prácticamente el 80% de toda la aristocracia de la cual era a favor de su majestad Fernando VII. ¿Ah? Entonces, ¿en qué iba? Ah, bueno, Francisco Antonio García Carrasco asume la gobernación de Chile en 1808 sin mucho entusiasmo. La verdad es que asumió como se dice vulgarmente, a medio morir saltando. Ah, como que sí, como que no. Lamentablemente su gobierno no sería muy bueno. La verdad es que estaría metido en varios casos turbios. Uno de los casos más emblemáticos fue el caso de corrupción del Scorpion, un caso de contrabando que estuvo él involucrado, y su secretario Juan Martínez de Rosas, que después tendría un papel muy importante en el periodo de la independencia. Entonces, al final de cuentas, perdió el piso de todos los sectores, de la aristocracia santallina y de la Real Audiencia, pero la espalda. Con eso ya estaba claro de que él no podía seguir gobernando Chile y él tuvo que dejar el cargo
en julio de 1810, 1810. O sea, ¿cuántos han pasado 2 años? Y la sociedad colonial ya está atravesando una crisis, por lo que te comenté al principio, esta pugna fuerte que había entre los peninsulares y los criollos que están exigiendo más derechos. Y en paralelo, todas las noticias que se estaban conociendo de la madre patria. Pero ya estaban presionando estos grupos criollos y algunos exaltados de convocar un cabildo abierto. El cabildo era la institución más importante que existía en la colonia, pero nunca ha existido un cabildo abierto, entre comillas. No hay que confundir, porque cuando hablo de cabildo abierto no es que toda la población participara, no. Hay que recordar primero que las mujeres no tenían derechos políticos y sociales, los esclavos menos, los mestizos menos, era solamente un porcentaje minoritario de la población que tenía el acceso cultural y económico para participar en estas instancias. Lo voy a decir una y mil veces para que no haya confusión. Entonces, asume de manera interina, tras la salida de Francisco Antonio García Carrasco, don Mateo Toro y Zambrano. Este señor, que ya tenía 83 años, pero un aristócrata criollo de renombre en Santiago, dueño de muchas propiedades, de hacienda, etcétera, y que él asumió, a pesar de la edad que tenía, con un carácter bastante fuerte y muy inteligente. ¿Ya? Lamentablemente algunos pseudo historiadores lo tratan de demente, no, don Mateo Toro Zambrano es una persona bastante proa en el cargo que asumió, y además que simbolizaba la estabilidad, era una figura de unidad don Mateo, no generaba polarización entre uno y otro sector, no como el antecesor Francisco Antonio García Carrasco, que no lo quería nadie. Entonces, era inevitable que algo iba a pasar, porque tenía que don Mateo tomar una decisión, si ser persuadido por los realistas, perdón, por los peninsulares, o por la masa que exigía un cabildo abierto. Cabildo queremos para qué, para analizar la situación que está viviendo la Capitanía General de Chile. Pues bien, don Mateo dice, perfecto, vamos a convocar un cabildo abierto para analizar la situación de nuestro país, nuestra gobernación, quiero decir. Así entonces, el 13 de septiembre de 1810, manda a imprimir unas esquelas en la cual invitaba a un cabildo abierto que se iba a hacer el 18 de septiembre de ese año, a las 9 de la mañana. Así entonces, estas esquelas se imprimieron en la Universidad de San Felipe, Juan de San Felipe. Quiero aclarar que se llama Juan de San Felipe en honor a rey Felipe V y no a la comuna de San Felipe, que en ese entonces no era nada, ni siquiera un caserío, ni eso. Entonces, y esta universidad se encontraba donde ahora está el Teatro Municipal de Santiago, por si acaso. Así es. Ya, por dar un dato freak. Entonces, queda convocado para el 18 de septiembre y ese día se inicia el cabildo a las 9 de la mañana y asisten, bueno, algunos historiadores dicen que unas 350 personas más o menos. La gran masa de criollos o gente que quería un cabildo y unos 14 realistas, la minoría. Entonces, ¿y dónde se hizo este cabildo? Este cabildo se hizo en el Palacio del Real Tribunal del Consulado. Este edificio se encontraba en calle Compañía, esquina Bandera, que tú lo debes conocer muy bien, porque es donde está ahora el Palacio Tribunal de Justicia de Santiago. Este edificio se terminó de construir, quiero decir, en el año 1807, y este edificio se mantuvo en pie hasta principios del siglo XX. Lamentablemente fue demolido para construir la segunda fase del palacio, y en el presente se encuentra solamente una reja que está dentro del Palacio de Justicia, y una placa que dice que en este lugar se desarrolló el Cabildo Abierto del 18 de septiembre. Para los que me siguen en redes sociales, ahí van a encontrar que hasta me hice un video el año pasado donde mostré el interior, cómo pudo haber sido el palacio. Bueno, ese palacio, todo esto, Pauli, tenía mucha historia. ¿Por qué? Primero, el Cabildo Abierto, se desarrolló el Cabildo Abierto el 18 de septiembre, en el salón principal. Dos, en ese mismo palacio, José Miguel Carrera promulgó el Reglamento Constitucional de 1812. Tercero, en ese mismo lugar, Bernardo Higgins abdicó su cargo de director supremo en enero de 1823. Cuarto, en ese mismo lugar, Blanco Encalada, Manuel Blanco Encalada, juró como primer presidente de la República en 1826. En ese mismo lugar funcionó el Congreso Nacional por algunos años y después la Biblioteca Nacional. Pero a pesar de todo eso, lo demolieron igual. O sea, al final de cuentas, se perdió un patrimonio histórico incalculable.
Bueno, ahí está el valor de siempre recordar y valorar nuestra historia y tratar de conservar aquellas cosas que construyen la identidad de un país, ¿no es cierto? Así Francisco, es. eh, a ver, porque ya llevamos algunos minutos conversando, ¿no es cierto? Y ya tenemos el contexto, ya tenemos el llamado, el cabildo abierto. eh, Nos contabas que participaron unas 350 personas aproximadamente. Cuéntame, metiéndonos en lo local, ¿ya? Hablábamos un poco de que nuestra zona era más bien realista. ¿Cómo recibe Concepción la noticia de este cabildo abierto y las consecuencias de este cabildo abierto y el inicio de este proceso que ahora nosotros mirando hacia atrás sabemos que ese es el inicio o quizá el punto de partida de un proceso de emancipación que iba a durar bastantes años, ¿no es cierto? ¿Cómo recibe la comunidad penquista este puntapié, por decirlo así? A ver, sí, vamos con calma un poco. Es que, ¿por qué quise dar toda esta explicación extensa el 18 de septiembre en la Junta? Porque justamente ya en esa fecha se comenzaba a incubar algunos bandos. Bueno, Mateo de Zambrano, presidente de la Junta, el obispo Aldunate, que sería el vicepresidente, y una serie de vocales. Ignacio La Carrera, que era el papá de los hermanos Carrera, que futuros próceres de la independencia sería el vocal que representaba a la aristocracia santellina, y Juan Martínez Rosas, vocal que representaba a la aristocracia de Concepción. Entonces se da un suerte de equilibrio entre la aristocracia penquista y la aristocracia de la capital. Ahora bien, una de las tareas de la Junta de Gobierno es la constitución de un Congreso Nacional, que se materializó al año siguiente. Es en este Congreso donde ya empezamos a ver algunos bandos ideológicos o que representaban a cierta parte del país y empezarían las primeras pugnas de poder. Es aquí donde ya podemos ver los primeros enfrentamientos, en el buen sentido de la palabra, entre Santiago y Concepción. Más bien entre la aristocracia santiaguina y la aristocracia penquista, porque ya querían disputarse de alguna manera el dominio de este Congreso. Aquí tendría una activa participación Juan Martínez Rosa, él llegó a asumir la presidencia de esta Junta de Gobierno, cuyo organismo, entre comillas, se disolvió con la creación de este Congreso. No, es un proceso un poco enredado, voy a tratar de ser lo más explícito posible porque hasta yo me enredé incluso. Porque se empiezan a meter muchos personajes, Paul, y se empiezan a meter muchas personas en este baile. Aquí ya empieza a tener figuración política Bernardo Higgins. ¿Ya? Bernardo Higgins, que nació en el actual Chillán Viejo, fue regidor por Chillán, él integró el Congreso Nacional representando a Los Ángeles. Así como Chillán fue su cuna, donde nació, Los Ángeles sería su cuna política. Él fue electo por aclamación de Los Ángeles. Cuando digo por aclamación es porque el pueblo se juntó y lo aclamó como representante suyo en este Congreso. Entonces, toda esta zona se transformó en una verdadera contraparte, si lo quieren llamar, con lo que se estaba planteando en Santiago. Pero hasta ese momento no existía mayor fricción que llegase a niveles de enfrentamiento ya algo más serio, enfrentamiento militar. Porque en ese momento la política se decidía de dos formas, conversando o en un campo de batalla. ¿Ya? Cuando la situación empezaría a empeorar, cuando ya los patriotas se empiezan a enfrentar entre sí, cuando llega José Miguel Carrera. José Miguel Carrera llegó a Chile ya con el conocimiento de lo que estaba pasando en Chile y él se decía a sí mismo que era necesario acelerar esto, porque veía que todo estaba lento. Entonces llega a nuestro país y lo primero que hace es un golpe de Estado. Y él instala una suerte de junta de gobierno que no la integra en un principio, pero sí personas supuestamente adeptas a las ideas que él tenía en su cabeza, que era una suerte de Estado similar a la idea de la independencia de Estados Unidos. Con el Pero él lo federalismo. que, claro, una cosa así, pero él lo que quería, entre otras cosas, era que Chile fuera más separatista, porque hasta ese momento hay que recordar que todavía no se habla de independencia. Nadie hasta ahora ha dicho vamos a declarar la independencia, sino que supuestamente estamos en una administración autónoma con los problemas propios que hay en cada bando, pero siempre jurando lealtad a su majestad Fernando VII. Y es aquí donde José Miguel Carrera tendría ya problemas con, con la aristocracia penquista encarnizada por Juan Martínez de Rosas. Fue un problema político, fue un problema de egos, porque Juan Martínez de Rosas tenía un fuerte carácter, al parecer, era una persona que muy idealista y chocó justamente con esta otra personalidad que era José Miguel Carrera. Esto pudo haber terminado de muy mala forma en un momento, pero Fernando Higgins actuó como mediador.
Bernardo Higgins todavía no era el militar que conocemos que se llama hasta el director supremo, sino que era ya un político, un hacendado, que de alguna manera logró mediar entre ambos y evitar en ese momento una situación más seria, que no le convenía a nadie, porque la situación de Chile está bastante complicada. Pero esta suerte de tregua no duraría demasiado, porque José Miguel Carrera, si algo, llámalo defecto o virtud que tenía, era su ímpetu. Muy impetuoso. No le gustaban las cosas lentas, no le gustaban los atrasos. Yo me pregunto a veces qué habría pasado si José Miguel Carrera hubiera estado vivo en este momento. Si le habría gustado la burocracia, no sé, en fin. No, se hubiera vuelto loco probablemente. Bueno, el asunto es que finalmente hay un cisma entre Concepción y Santiago, y bien se puede decir al final de cuentas que en este periodo de la Patria Vieja ya podemos hablar de este proceso de emancipación. ¿Por qué te cuento esto? Porque José Miguel Carrera había promulgado el reglamento constitucional de 1812, en el mismo lugar que te conté, en el Palacio del Tribunal de Consulado. Entre otras cosas decía de que si bien Chile seguía siendo leal a su majestad Fernando VII, pero a su vez no iba a aceptar ninguna orden que emanase del extranjero, o sea, una declaración de independencia encubierta. Entonces José Miguel estaba acelerando mucho y se estaba peleando con prácticamente buena parte de la clase social y política de la gobernación de Chile, y entre ellos justamente a la gente de Concepción y a Juan Martínez de Rosas, que lo consideraba una suerte de, ¿cómo te puedo explicar? ¿Cómo se llama esta frase vulgar? Un problema del zapato, como esta frase que era como una molestia para él. Una piedra en el zapato justamente, era un serio problema, y tras serias desavenencias finalmente ordena su destierro, lo manda a Argentina, y es ahí donde él fallece poco tiempo después en Mendoza. Quiero recordar que Juan Martínez Rosa nació en Mendoza cuando Mendoza todavía era parte de Chile, y es en la misma ciudad donde él fallece, año 1813, si me equivoco, o por ahí, no me acuerdo muy bien, pero falleció prácticamente olvidado, o sea, un destacado abogado de la época, que aportó mucho a cimentar las bases de nuestra emancipación. Lamentablemente falleció exiliado por orden de Carrera. Curiosamente, el mismo Carrera, José Miguel, fallecería fusilado en Mendoza años después, cosas de la historia. Pero ya lo concreto es que ya hay un cisma, hay un quiebre entre ambas partes. Y aquí se empieza a incubar ya otro problema entre José Miguel Carrera y Bernardo Higgins. Representan ideas totalmente contrapuestas, y en este periodo de la Patria Vieja, bueno, tú sabes que en todo proceso de emancipación es como un niño, ¿cierto? El niño cuando nace tiene que para aprender a caminar tiene que caerse. Bueno, en este caso, si Chile quería o pretendía ser independiente, tenía que pegarse algunos costalazos. Otra consideración, tienes que acordarte que en este momento muy pocas personas sabían realmente qué es lo que se estaba llevando a cabo. Me explico. Si tú le preguntabas a alguien en ese momento del bajo pueblo, a los artesanos, a los esclavos, o a cualquier persona que no tenía ninguna posibilidad de hacer un cargo importante, ¿qué estaba pasando en Chile? Ellos te iban a decir, no estoy ni ahí, como diría el chino Ríos. No nos interesa, porque para ellos esta lucha de la independencia era una pelea entre sus patrones y la corona española. No era tema para ellos. Y sus patrones, entre ellos, bueno, José Miguel Carrera, Bernardo Higgins, armaron sus primeras milicias en base a los inquilinos que tenían en las haciendas. De hecho, Higgins armó sus milicias en base a los inquilinos que trabajaban en la hacienda de las canteras. Lo mismo hizo José Miguel Carrera. Y muchos de ellos, quienes se integraron a estas fuerzas patriotas, no estaban realmente convencidos por lo que estaban peleando. Muchos lo hacían por, a ver cómo te explico, por alguna paga que le daban, por alguna remuneración, qué sé yo, pero no había una convicción republicana. Otra cosa, las primeras campañas de independencia de la Patria Vieja no fue una lucha clásica entre los españoles y los patriotas. Eso es mentira. Fue una guerra civil prácticamente, fue entre chilenos, específicamente entre chilotes, valdivianos, gente de acá de Concepción, que integraron las fuerzas realistas contra las fuerzas patriotas que en su mayoría eran de Santiago. O sea, ya prácticamente en los hechos estamos viendo la lucha
militar entre la gente de Santiago y Concepción. Toda esta zona era proclive a la causa de Su Majestad. Ya te conté que aquí está el puerto de Talcahuano, un enclave estratégico, porque aquí, bueno, tengo el mapa acá. A ver, no sé si te puedo mostrar. Ouch. No sé si se ve el mapa. Lo bueno, ¿no? No sé Sí, si se sí, ve algo. a ver. Ya. Acá está Concepción, ¿no es cierto? Bueno, se va a ver el mapa, no creo que... Bueno, aquí está Santiago. Entonces, Concepción, acá está el Talcahuano y llegaban los suministros del Perú, acá. Aquí, esta zona era clave realista, al igual que Valdivia y más al sur Chiloé. Toda esta zona. Esta es la zona actual de la Araucanía que no estaba ocupada formalmente. Aquí está Talca y aquí está la capital de la gobernación. Esta zona, la aristocracia santiaguina estaría reñida con la gente de Concepción. Y en este escenario se producirían los primeros enfrentamientos militares de la Patria Vieja, ¿ya? Que, Entonces, como te... Sí, perdone que te interrumpa, eh, eh, nuestra zona era principalmente realista porque sí, probablemente era tan estratégica el posicionamiento del puerto, eh, que ese posicionamiento y esa relevancia estratégica de nuestra zona para el reinado español, eso tiene que haber tenido mucha influencia en la gente que vivía en esta zona y que por eso permiso. sentía mayor conexión, sí, por supuesto, eh, con el reino de España, a diferencia de Santiago. Y O no, esa afinidad con la causa realista tenía otra causa. no solamente eso, Pauli, también un tema económico. ¿No? Como te conté en un principio, Concepción era como el granero, como el importancia agrícola del país. Entonces, de Ujú. alguna manera, la aristocracia que era muy fuerte, ¿ya? Y no iban a aceptar tampoco de buena primera que llegara un grupo de personas y les quitara todos sus privilegios. Hay otros factores que es bastante complicado analizar, y que eso hay que recurrir un poco al contexto del Chile colonial también, ¿me entiendes? No hay que verlo en tema de que porque el rey era bueno o el rey era malo, no, era otra cosa, era romper el orden político imperante y qué consecuencias me iba a traer a mí como aristócrata, ¿no es cierto? Como adepto a su majestad, que es lo que podría perder yo. Porque eso, lo que te estoy contando ahora, lo vamos a entender después cuando suba Bernardo Higgins, cuando la aristocracia santiaguina nombre como director supremo a Bernardo Higgins. Pero con todo lo que te conté, tú podrás concluir, y nuestros amigos que nos están viendo, de que era muy difícil que un ejército que no era profesional, que no estaba convencido por lo que estaba luchando, iba a sacar buenos resultados, ¿ya? Contra una fuerza realista que, hay que ser honesto, tampoco era muy profesional, eran fuerzas que están apostadas acá en Chile, ¿me entiendes? No eran veteranos, no eran gente experta en combate. Así se dieron los primeros enfrentamientos con resultados disímiles, ¿ah? Nunca hubo como claridad exactamente quién iba ganando y quién iba perdiendo. Lo único claro es que ambas fuerzas se iban agotando en las campañas de la Patria Vieja. Para un paralelo, José Miguel Carrera, como te conté al principio, si algo, la cualidad que tenía era el ímpetu. Él no aceptaba términos medios. O Chile era independiente o se moría por la causa, pero no iba a aceptar términos medios. Y él se pone al frente de las fuerzas patriotas para librar estos enfrentamientos. Tuvo él un serio revés en la sorpresa del Roble de 1813. Este enfrentamiento marcó un antes y un después en las fuerzas patriotas. La historia dice que supuestamente José Miguel Carrera se lanzó a las aguas de Río Tata huyendo de las fuerzas realistas. Eso no está comprobado al 100%. O sea, el hecho fue así, pero lo que no está comprobado es si José Miguel Carrera lo hizo por cobarde o bien fue una medida estratégica. Hay discrepancia al respecto. Lo concreto es que en este enfrentamiento Bernardo Higgins de alguna manera pasó a la historia, si se puede decir, porque cuando la situación estaba bastante descontrolada, cuando ya los patriotas parecía que perdían la batalla, Bernardo Higgins pronuncia la famosa frase o morir con honor o vivir con gloria el que sea valiente que me siga, y logra revertir esta situación y finalmente logran una victoria. Es por eso que la Junta de Gobierno de Santiago le da el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Patriotas en desmedro de José Miguel Carrera, que dicho sea paso, Carrera fue el primer comandante en jefe del ejército. ¿Ya? José Miguel Carrera, a diferencia de O'Higgins, él tuvo experiencia militar en España, él combatió por los húsares de Galicia en las guerras napoleónicas. O'Higgins, en cambio, era un patriota muy valiente, pero no tenía formación militar como Carrera. De hecho, el coronel McKenna le hace una suerte de curso express de, de manejo de armas y todo eso, pero era un patriota muy valiente, eso no cabía ninguna duda.
Otra aclaración, siempre vemos las imágenes a Bernardo Higgins combatiendo con su uniforme de gala en estos jóleos de Gil de Castro, pero eso es mentira. O'Higgins combatía con una suerte de manta para no diferenciarse del resto de la tropa. Siempre lo hacía así, no, nunca con sus medallas o no, no solamente es otra de las tantas falsas afirmaciones que hay. No, Mira, es la que situación, son en el fondo también recursos artísticos, en el fondo, porque dentro de todo el artista tendrá que cuando pinta, ¿no es cierto?, un cuadro, de alguna obviamente. distingue a O'Higgins del resto, poniéndole bueno, pero eso puede ser. Entonces, claro, entonces ambas fuerzas, los realistas y los patriotas, estoy usando términos pedagógicos, en estricto rigor, están agotados, necesitan ganar tiempo, y para ello ambos firman este Tratado de Ircay. El Tratado de Ircay básicamente lo que decía era que Chile reconocía a Fernando VII como monarca y que Chile podía constituir un gobierno autónomo. Las fuerzas realistas, en cambio, aceptaban aquello y se comprometían a retirarse de la gobernación de Chile. Pero eso era una mentira, ninguno de los dos tenía ganas de firmar, o sea, firmó el acuerdo, pero ninguno de los dos tenía ganas de respetar aquello. Más bien era una excusa para ganar tiempo y rearmarse y proseguir la lucha. Los Claro. españoles tenían cautivo a José Miguel Carrera, ¿no?, y a sus hermanos. Entonces ellos pensaron que si liberaban a José Miguel Carrera y a sus hermanos, podían, como se dice, desordenar el ambiente de Santiago y de esa manera debilitar el clima interno que se vivía entre los patriotas. Y no se equivocaron, los liberaron. O sea, los Carrera pensaron que habían escapado, pero en realidad los españoles los habían dejado vía libre para huir a Santiago y dar un golpe de gracia en la capital y tomarse el gobierno. Depusieron al entonces director supremo Francisco Lalacha, este director supremo que participó en este tratado. Es un poco complicada esta etapa, estoy tratando de hacer lo más ordenado posible. Sí, sí. Bernardo Higgins, que se encontraba en esta zona, se enteró de aquello y dijo, no, no puede ser que los Carrera hayan depuesto al director supremo de la Lastra, por lo tanto yo voy a tomar mis tropas y me voy a dirigir a la capital. Y se produjo el combate de las Tres Acequias entre las fuerzas de Luis Carrera, el hermano de José Miguel, a nombre de su hermano José Miguel, y Bernardo Higgins, una guerra civil. Eso fue una guerra civil porque era una guerra entre patriotas. Bernardo Higgins pierde esta batalla, la pierde. Y bueno, en un momento se dice que José Miguel Carrera pensó en fusilarlo, porque claramente había cometido una torpeza de enfrentarse a sus propias fuerzas patriotas, pero le perdona la vida, ¿ya? Y no le quedaba otra, porque resulta que justo cuando se da este enfrentamiento torpe, a mi juicio, entre las fuerzas patriotas, se enteraron que a Talcahuano habían llegado las fuerzas de Mariano Osorio. Mariano Osorio, destacado militar realista, llegaba con los Talaveras. Los Talaveras eran la fuerza expedicionaria que venía desde España. Estos eran españoles propiamente tal, veteranos de las guerras napoleónicas, muy bien entrenados y que venían justamente con las instrucciones del virrey del Perú, Abascal, de reconquistar Chile, porque ya estaba harto el virrey del Perú de lo que estaba pasando, de este desorden que se estaba dando en Chile. Por lo tanto, José Miguel Carrera y Bernardo Higgins, que José Miguel, como te decía, estuvo a punto de mandar a fusilar a Higgins, de la noche a la mañana le dice, ya, vamos a tener que unirnos, vamos a ser amigos y vamos a pelear juntos contra las fuerzas realistas. Tú comprenderás que si un día antes estuviste a punto de fusilar al que era tu peor enemigo y de la noche a la mañana le ofreces esta amistad de mentira, pero da lo mismo, de colaboración para enfrentarse a las fuerzas realistas, los resultados precisamente no van a ser muy buenos. Y no solamente en el caso de ellos, de los propios soldados que el día anterior se estaban matando a muerte, se están enfrentando entre sí, ahora tenían que abuenarse y enfrentar juntos a estas fuerzas realistas que venían desde Talcahuano, Concepción. Mariano Osorio entonces se dirigía a Santiago y Bernardo Higgins y José Miguel Carrera tenían que hacer frente. O'Higgins decía anteponer sus intereses, se nombra a José Miguel Carrera como el líder de toda esta fuerza, y aquí viene el desastre de Rancagua del 1 de octubre de 1814. Ahora te voy a contar una suerte de, no sé si anécdota, no sé, tómenlo como quieran. Resulta que O'Higgins le había propuesto a Carrera defender Santiago en Rancagua. En la ciudad de Rancagua. José Miguel Carrera dice que no, que lo más obvio era Angostura de Paine, que es una
es un lugar que está al sur de Santiago, que tiene muchos accidentes geográficos y que era ideal supuestamente para defenderse de las fuerzas jihadistas. La verdad es que, si tú me preguntas a mí, yo había preferido la opción de José Miguel Carrera, porque las fuerzas jihadistas que venían de España estaban acostumbradas al combate urbano. ¿Ya? Las guerras napoleónicas fueron combate a campo abierto y también combate urbano. Por lo tanto, lo que pasó en Rancagua fue un combate urbano y las fuerzas realistas estaban acostumbradas ya a este tipo de enfrentamientos. Por lo tanto, lo que le falló a O'Higgins en ese desastre, porque fue un desastre en todo sentido, fue que no tenía los refuerzos y una logística muy mal planificada y lo que ya te comenté antes, no puedes pretender que un ejército que no es profesional, que no tiene voluntad de lucha, iba a pretender sacar algo bueno a partir de ello. Por lo tanto, Rancagua marca el fin de la Patria Vieja y el exilio de los patriotas a Mendoza, entre ellos Carrera, O'Higgins, etc. Y Mariano Osorio entonces llega a Santiago y asume como gobernador de Chile. Al principio hace una política bastante pasiva, no de persecución contra los que apoyaron la causa patriota, más bien blando, porque sabe que si aplicaba medidas represivas, la situación se podía tornar en contra de él. Concepción, en cambio, y Talcahuano salieron fortalecidos, de alguna manera se reforzó la idea de lealtad a su majestad, y esa sería la situación de Chile durante el periodo de la Reconquista. Estupendo, no, clarísimo. Como decías tú, hay varias cosas ahí que es un poco enredado explicar, pero que has Sí, sintetizado y has explicado muy bien. Yo creo que queda súper claro. Y me llama la atención, o sea, yo creo que después de toda la explicación que nos has dado, nos llama tanto la atención de que nuestro sector haya sido más bien realista. O sea, básicamente lo que hicieron nuestros antepasados en esa época fue hacer un análisis de costo-beneficio. ¿Qué gano? ¿Qué pierdo con seguir jurándole lealtad a su majestad, ¿no es cierto? O con apoyar estas otras ideas que empiezan a surgir y con conseguir a estos personajes que empiezan a alzarse, ¿no es cierto? claro, y aparte de eso tienes que considerar que el monarca era más que una simple autoridad política, era como una figura paternal, si lo quieres decir, para la aristocracia. Hay que recordar además otra cosa, que es un tema que para mí también es un poco complicado de analizar. Cuando hablamos de nobleza, de aristocracia en Chile, los títulos nobiliarios que tenían ellos prácticamente eran comprados. Ellos compraron títulos de nobleza. No es que fueran de linaje de descendencia de muchas generaciones, no. Eran prácticamente los nobles de la época compraron sus títulos de nobleza. Ellos, de alguna manera, si tú veías que ellos tenían haciendas, propiedades, etcétera, era porque ellos compraron esos derechos para ser parte de eso. Eh, Aparte hay que considerar otra cosa, los terratenientes, los que tenían muchas haciendas, haciendas que tú no veías el final, el punto final de la hacienda, podían abarcar hectáreas, hectáreas. Era impresionante esta zona, el poder agrícola que tenía. Por eso cuando después, y que vamos a conversar más adelante, supongo, cuando se declara la independencia de Chile acá en Concepción, fue un proceso muy complejo. Concepción se llevaría la peor parte de todo este proceso, mucho más que Santiago. Pero estamos en el periodo de la Reconquista, y a mi juicio es aquí donde la causa de la independencia cambia el chip. O sea, la causa de unos pocos comienza a ser ya una causa que empieza a abarcar al pueblo, a los sectores populares, a los artesanos, a los trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque asume después de Mariano Osorio, Casimiro Marcó el Pont, gobernador de Chile. Casimiro Marcó el Pont lamentablemente cometió muchas torpezas en su gobierno. Una de ellas es la represión. La represión que cometería contra cualquiera que, aunque fuera sospechoso, igual caía preso por simpatizar con la causa de la emancipación. Estas excesivas medidas represivas, de alguna manera comenzaron lo que te contaba antes, a generar esta suerte de independencia ya en los sectores populares, lo que favoreció posteriormente la llegada del ejército libertador. En paralelo, en Argentina, allende los Andes, se estaba constituyendo este ejército libertador, gracias a la logística empleada por Bernardo O'Higgins y el gobernador de Cuyo, José Francisco de San Martín. De hecho, esta fuerza multinacional, compuesta por argentinos, pero con un número apreciable de chilenos, se elaboró entre 1815 hasta finales de 1820.
16, o sea, casi 3 años más o menos de estrategia, de tener que elaborar todo este ejército, y atravesaría los Andes a finales de 1816 y principios del 17. Yo no sé si sabe un poco este episodio que hace unos años atrás se conmemoró justamente el 2017, se conmemoró el bicentenario del cruce de los Andes. Y fíjate qué curioso, hay un óleo que está en el Museo Histórico Militar donde muestran a O'Higgins y San Martín atravesando los Andes. No sé si lo ubica. Yo le posteaba más de alguna ocasión en las redes sociales. Sí, creo que lo he visto en alguna parte de tus redes. O lo puedes ver ahora en internet. Sería bueno, porque ese óleo para mí es bonito artísticamente, pero la verdad es que esconde una equivocación, pero no es una equivocación del pintor a propósito, sino que es una alegoría, es una suerte de homenaje. Ujú. Pero no, la verdad, el cruce de los Andes no fue así. ¿No? Fueron 4 fuerzas que se dividieron para cruzar la cordillera. Imagínate, o sea, si en el presente es complicado atravesar los Andes, imagínate lo que era en 1816, 1817. Al llevar los cañones, llevar la artillería, llevar los mulas, llevar todo lo que es alimentación, etcétera, etcétera. Era una tarea titánica. Imagínate, los granaderos atravesando es, Claro, caminos con tecnología complicados. limitada, digamos, en la tecnología propia de la época. Claro, ahora hay un detalle. Resulta que José de San Martín tenía un problema. Bueno, tenía varios problemas, pero uno de los problemas que tenía era sanitario, problemas de salud. Tenía siempre Mm. problemas gástricos a la abuelita. Entonces, resulta que constantemente tenía que estar tomando opio o pócimas para calmar esos dolores. Ujú. Y él atravesó los Andes como el resto, pero no lo hizo junto a Higgins, primero que nada. Ese odio, lo que te comentaba, nunca atravesaron juntos. Incluso en la travesía de San Martín estuvo a punto de morir por los problemas de salud que tuvo, por los fríos, el enfriamiento, etcétera. Voy a Y buscar en el óleo varios por pasajes, versos. Lo voy a buscar aquí en internet para tenerlo a la vista. sí, por favor. Sí. Entonces, hay un óleo, un pintor argentino que es muy impactante porque muestra cómo pudo haber sido realmente la travesía de San Martín por los Andes. La verdad es que San Martín tuvo que ser trasladado en una suerte de camilla por sus granaderos, bastante mal de salud, y así fue en varios pasajes su paso por los Andes, muy distante de la imagen del San Martín, ¿no es cierto?, a caballo, atravesando erguido, como si fuera así. Ya, este es un episodio que los argentinos, ahora último, están comentando mucho de los problemas que tenía San Martín, los problemas de salud. Pero más allá de eso, lo importante es que el Ejército Libertador llega a nuestro país y en febrero de 1817, el 12 de febrero, se produce la batalla de Chacabuco, entre las fuerzas patriotas, el Ejército Libertador, contra las fuerzas realistas lideradas por Rafael Maroto. Ujú. Esta batalla es un triunfo para las fuerzas patriotas y con ello llegan a Santiago y las fuerzas realistas tienen que huir y se constituye un gobierno patriota. La aristocracia santiaguina le ofrece 2 veces el cargo a San Martín, pero San Martín dice no. ¿Por qué? Uno, porque no le interesaba inmiscuirse en los asuntos de nuestro país. No tenía intención de eso. Pero la razón más importante es que él tenía otra cosa en mente. Él lo que estaba pensando era en el Perú, la liberación del reinato del Perú. Chile era como una suerte de estación dentro de su plan ambicioso que tenía, que es mucho más complejo que no lo voy a explicar ahora, pero su intención era esa. Entonces no le interesaba, uno, meterse en los problemas internos de Chile y lo otro, eh, abocarse por entero a esta expedición para liberar al Perú. Y al día siguiente le ofrecen el cargo de director supremo a Bernardo O'Higgins y él dice que sí. Por lo tanto, O'Higgins asume como el segundo director supremo en nuestro país. El primero fue Francisco de la Lastra. O'Higgins asume con el apoyo de la aristocracia santiaguina, no la aristocracia penquista, la aristocracia santiaguina le entrega el mando porque lo consideran apto para el cargo y además porque le entregaron poderes amplios, sin fecha de mandato de término, amplias atribuciones. Nos quedan además 27 segundos, así que te propongo hacer un corte y seguimos después. Ya, hacemos un break entonces. Sí, un break. A ver, Ya, ¿dónde corto acá? Espérate, ¿cómo era que se cortaba acá? Es que hace tiempo no. en la X arriba.
No, es que Acuérdate no de me sale.